Los tipos de fe del tema de hoy. ¿Quién puede adivinar qué tipos de fe hay? Son dos los que vamos a hablar hoy. ¿Ninguno? Bueno. ¿Fe heredada? Bueno, todos le pegaron a una. Entonces, hoy vamos a hablar de la fe para milagros y la fe para el carácter. ¿Sí? Entonces, alce la mano si alguno quisiera tener alguna de las dos. Entonces, no, yo quiero tener la fe para milagros. Entonces, levante la mano, o si quieren hacer fe para tener carácter, o bueno, reforzar la fe para que su carácter sea fuerte. ¿Listo? Entonces, primero la del carácter. A ver, ¿quién quiere tener la del carácter? Eso. Y la de milagros. Ahora, a ver, tres personitas que me digan por qué quieren tener la fe de carácter. A ver. Pues para agradar a Dios, porque yo soy consciente y reconozco que en el día a día necesito más paciencia y más sabiduría de parte de Dios. ¿Qué más? ¿Para qué quiero tener la fe, carácter? Yo creo que para arraigarme aún más en las convicciones que tengo, porque pues estoy consciente que puedo llegar a diversos escenarios en los cuales puedo llegar a flaquear en eso. Entonces tener una fe que me ayude a reforzar ese carácter y las convicciones de lo que creo. Eso. ¿Y la última? Yo quiero la fe de carácter porque realmente nuestro carácter en sí es terrible, somos unas horribles personas. Necesitamos morir para vivificar el carácter de Cristo. Es el único carácter. Qué comentario tan apoteósico. Ahora tres con milagros, con fe de milagros. Fe para milagros. No, porque es que a través de los milagros la gente que no conoce a Dios pues puede llegar a conocerlo como un Dios poderoso. ¿Ah? ¿Tiene otro, sí? A ver. Pues yo creo para sí, mostrarle a personas que no creen en Dios su poder para que puedan creer más en Él. Eso. Está motivado. A ver, el último. A ver. Bueno, pues para que cualquier lugar donde uno esté, la gloria de Dios se manifieste. Que los milagros no solamente es algo físico, de no camino y ya estoy caminando, sino también esto emocional, mental. Entonces, con cualquier persona, uno puede dejar esa semilla y Jesucristo lo puede llegar a cambiar. Magnos comentarios, wow. Bueno, entonces, como podemos observar, pues el tema en general son los héroes, ¿no? Que está en Hebreos 11. ¿Qué tenían en común todos estos héroes? Fe. También entonces tenían en común que tenían los dos tipos de fe, ¿cierto? Porque para hacer milagros hay que tener carácter también. Entonces, para empezar, pues, ¿quién me dice cuántos héroes eran? Total, todos. No. Ahí están. No. Ahí están todos. 16. Bueno, entonces 16. Ustedes pueden ver ahí algunos nombres. Está Josué, José, Rahab, Gedeón, Sansón. ¿Sí? Entonces cada uno tuvo una promesa, pero para llegar a esa promesa cada uno tuvo que pasar un proceso.
Por ejemplo, Abraham, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que ofrecer a su hijo. ¿Para qué? ¿Para qué recibió Bueno, entonces, y recibió descendencia de... No, eso no. Recibió descendencia como las estrellas, ¿cierto? También, sí. Bueno, entonces, Rahab. ¿Qué pasó con Rahab? ¿Cierto? Rahab aceptó a Rahab, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo Rahab? Fe. Sí, tuvo fe, creyó. Por acá dicen que tuvo mucha fe para creer que sin clientes sería sustentada. Espere. Uy, no. Yo creo que más que fe, valentía, porque pues ella pues prácticamente dejó su vida en el sentido de que si la pillaban la mataban de una vez. Bueno, se iba a morir de todas maneras, ¿no? Pero fue valiente y creyó en Dios, a pesar de que él no había sido criada con bases donde podría creer en Dios, pues. Eso. Bueno, entonces Rahab tuvo fe y se salvó, ¿cierto? Porque ella donde vivía, en las murallas. ¿Y qué se cayó? Las murallas. Entonces, ¿cierto? José, ¿qué pasó con José? José fue el que Dios le hablaba a través de sueños y fue el que ayudó al faraón. Bueno, José lo vendieron los hermanos, pasó casi una infancia de esclavo, ¿cierto? Pero, ¿qué hizo Dios? Lo puso en lo alto, ¿cierto? Entonces, bueno, cada uno de ellos y de los demás héroes, pues tuvo un proceso, pasaron por un sacrificio y eso hace que crezcamos en nuestro carácter, ¿cierto? ¿O no? Entonces, ¿por qué? Porque esto hace que solamente dependamos de Dios. José podía hacer algo para poderse escapar, pues sí, pero le iba mal. Rahab tuvo fe, por eso se salvó. Bueno, entonces, cada uno de ellos, gracias a su fe, formaron su carácter. Entonces, y eso ¿a qué llega? A que el estilo de vida de cada uno de nosotros sea depender de Dios, aunque no veamos el resultado que eso llega a pasar, ¿cierto? Porque a Abraham Dios le prometió una descendencia como las estrellas, pero él no vivió para ver todo eso, ¿cierto? Entonces, él ya está muerto, sí, pero no nos ha visto a nosotros, no ha visto a todos, y todos tenemos una pues descendencia gracias a esa promesa. Bueno, entonces, en Romanos 5, 3, 4, ¿quién me lo lee? Usted lo ganó. Y no solo espera, ¿qué versión? Reina Valera. ¿Qué versión? No, TLA o NBI, cualquiera de las dos. TLA, ya. 3 al 5. De 3 al 4. Pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento.
Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Eso, ¿sí? Entonces, algunos de esos héroes sufrieron, pero Dios les hizo a cada uno una promesa. ¿Qué pasó con esa promesa? Pues se cumplió, obviamente. Algunos la pudieron ver, otros no. En el mismo versículo, pero en NBI, dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. ¿Sí? Ahí técnicamente en TLA, en cualquiera, dice que gracias a esas pruebas nosotros formamos nuestro carácter. ¿Sí? Porque cada uno de ustedes tiene un carácter diferente, ¿cierto? Algunos vivieron una vida dura, otros vivieron más privilegiados, pero entonces cada uno a su ambiente formó su carácter. No es el mismo carácter de una persona que no tuvo papás al que tuvo papás, o una persona al que nació con plata que al que nació pobre, ¿cierto? Cada uno luchó diferente, cada uno se levantó diferente, otros no salen de ahí, ¿sí? Bueno, entonces, ahora para llegar a ese punto donde todos estos personajes tenían que conocer a Dios, tenían que tener una comunión, ¿cierto? Entonces, tenían que tener confianza para poder obedecer sin cuestionar. Porque no es lo mismo que Dios le diga a usted deje su trabajo, deje tal cosa. Usted, uy, pero ¿cómo así? Entonces tenían que tener una comunión con Él para saber qué era lo que quería. Tenían que tener una confianza para poder obedecer sin cuestionar. ¿Sí? No es lo mismo que alguien que usted no conoce le pida un favor y usted pues no, o bueno, sí, le pide un favor, pero usted no confía en esa persona. ¿Sí? No, présteme 100,000 pesos que necesito pagar esto. Entonces, usted no se los da fácil, ¿no? ¿Para qué quiere la plata? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para dónde? ¿Sí? A comparación que lo pida un amigo suyo, un familiar, que usted ya lo conoce, ¿cierto? Aunque algunos pues tampoco así. Entonces, tenían que conocer a Dios para que Dios pudiera igualmente confiar en ellos. Entonces, bueno, eso era para que cada uno de ellos pues pudiera cumplir su propósito. Por eso vamos a ver a través de la fe cómo forma nuestro carácter, porque para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros tenemos que pasar pruebas para tener ese carácter. ¿Sí? Dios quiere que tengamos un carácter, digamos, no el mismo carácter todos, pero el carácter de Él, ¿sí? Cada uno a su manera. Entonces, cada uno tiene sus pruebas, ¿cierto? Algunos tienen muchas deudas, otros la familia no los apoya, otros tienen adicciones, ¿sí? Y eso es por falta de carácter, porque no tienen el poder de decir, bueno, hasta aquí, o no tienen como una identidad para saber que eso no se hace. Entonces, bueno, porque para cumplir el propósito de Dios tienen que para bueno, nuestra forma de vivir tiene que ser obedeciendo a Dios, solo eso. Entonces, porque ya sabemos que primero obedeciendo a Dios tenemos sabiduría, y eso ya lo habíamos dicho. Entonces, obviamente esto nos ayuda a afrontar esos problemas que tenemos, a solucionar todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo Dios piensa. Entonces, porque si nuestro carácter no va de la mano con la fe, Dios no puede darnos algo en donde no estamos listos para recibirlo, porque estamos en una época
donde las personas, si no ven el milagro, dejan de creer, ¿cierto? O sea, Dios, necesito pasar la evaluación, porque si no me trago el año, pero usted no estudió, ¿sí? Entonces, ¿cómo quiere que Dios actúe en ese lugar? Entonces, todos estos héroes tuvieron milagros, pero ellos también accionaron, ellos también hicieron algo. El milagro no sucede, que puede suceder, obviamente, puede, no, que alguien tiene cáncer, entonces puede venir y sanarlo. Y obviamente usted no hizo nada, sino solo orar y creer y tener fe. Pero en estos casos donde hay milagros que necesitan que nos movamos, que tengamos acción, ¿sí? Todos estos héroes, algunos murieron y no vieron el milagro, pero aún así confiaron, obedecieron y obviamente Dios cumplió su palabra. El poder tener fe en dificultades, en decisiones difíciles, en situaciones donde no tenemos el control, eso hace que nuestro carácter sea como el de esos héroes, donde gracias a esas situaciones tenemos que depender nuestra fe en Dios, que hace que nuestras soluciones estén en Él, ¿sí? Bueno, vamos a leer Santiago 1, del 2 al 4. ¿Quién lo tiene? Sí. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Tal cual. Ya. Listo. Bueno, entonces Dios permite todos esos problemas para que podamos aumentar nuestra fe, ¿sí? Hay dos situaciones. Dios le pone una prueba a usted y usted tiene dos caminos, por así decirlo. Primero, echarse a morir y dejar que lo consuma el problema, o pedir ayuda a Dios y que Dios lo ayude, ¿cierto? Entonces, no, que tengo una deuda que no la puedo pagar, y trabaje y aún así no consigo pagarla. Entonces, ¿qué le dice Dios? Usted va a Dios, entonces, no, tranquilo, yo se la pago. Y usted, como no ve el milagro, entonces no cree y empieza a seguir en lo mismo que estaba antes, a tener más trabajo y todo, pero Dios ya le dijo que descansara, que Él se iba a encargar. Entonces, porque para nosotros tomar el propósito que Dios tiene para nosotros necesitamos fe y carácter. Y la fe agrada a Dios cuando la lógica termina. Entonces, la mayoría de personas tienen fe, para cosas que dependen de ellos. Entonces, ahí es donde le digo, no, Señor, por favor, ayúdame a pasar el año, pero no estudió. Señor, es que yo tengo un negocio que no me llega gente, yo veo esto solo y estoy perdiendo plata, pero no hace publicidad, no un negocio escondido. O Señor, yo quiero que mi ex vuelva, que yo la extraño, pero usted la engañó. Entonces, ¿sí? Todas esas cosas tienen, no tienen sentido, ¿cierto? Entonces, no quiere decir eso que Dios no lo puede hacer, ¿cierto? Dios, el que le pide el negocio, puede mandar gente. O el que pide pasar el año, puede hacer que, no sé, tocarle el corazón a un profesor y te pase el año. Entonces, no quiere decir que Dios no haga eso. Pero ese tipo de personas, cuando no ven resultados, se les acaba la fe. No es lo mismo que Dios le diga a usted, deje de estudiar, deje de trabajar, que yo tengo una promesa para usted. Que usted haya estudiado 5 años de carrera de biólogo, de yo no sé qué, y que Dios le diga, no, ya, deje, yo tengo una promesa para usted, pero usted tiene que hacer esto que le voy a decir.
vuélvase pastor. Entonces, y usted, ay, no, es que no, como que no me llama la atención. Entonces, bueno, tener fe y el carácter para hacerlo, ¿cierto? Tenemos que, si Dios, bueno, si Dios nos dice, bueno, deje de estudiar, deje de trabajar, tenemos que tener la fe de que Dios va a proveer algo para que nosotros tengamos el dinero que necesitamos o para podernos sustentar, o sí, tenemos que tener la fe y el carácter para poder tomar esa decisión, cumplir, obedecer lo que Dios nos está mandando. Dígame. O sea, perdón, no soy Tomás, pero ahí vamos haciendo el intento. Igualito. Siento que para la fe hay muchos pasos, ¿no? O sea, no es como solamente un resultado, sino hay muchos pasos. Justamente Hebreos 11:6 dice que hay que tener fe para conocer y creer que Dios existe. Creo que ese es el primer paso. Si no creo que Dios existe, ¿cómo voy a colocar mi confianza en algo que no sé si existe o no? Segundo, pues también debo tener fe porque ya sabiendo que Dios existe, ¿cómo voy a tener fe en alguien que no veo, por ejemplo, visiblemente? Suele ser complicado. Entonces creo que todas esas cosas llegan cuando uno primero cree que Dios existe y está dispuesto a entablar una relación con Él y tener fe de que a pesar que uno a lo mejor visiblemente no puede verlo cara a cara, pues Él está ahí escuchando cuando uno ora, aunque haya respuesta o no. Y creo que cuando uno conoce a Dios, realmente el resultado como que pasa a un segundo plano. No es que deje de importar porque, pues sí, yo tengo varios sueños y varios anhelos que me gustaría cumplir, pero cuando uno conoce a Dios es como, bueno, si lo tengo a Él, como que ya el resto de cosas pues pueden esperar un poquito más porque de eso se trata, ¿no? De confiar y poner valga la redundancia, la confianza en Él para que Él sea como guiando mi vida paso a paso. Bueno, entonces imagínese esa persona que dejó el trabajo, se volvió pastor y no vea monetariamente algo. Digan, uy, no, pero yo cómo voy a pagar entonces la casa, cómo voy a pagar la comida de la semana. Y usted está viviendo todos los días al ras, ¿cierto? Y usted no ve la promesa, pasa un año, meses, usted, uy, pero Dios, usted me dijo que esto como que me iba a dar, pero hay que tener fe y carácter para poder seguir ahí, ¿cierto? Porque eso es una prueba. Dios ya le dijo a usted lo que le iba a dar. Bueno, le dijo cuándo. Entonces, usted tiene que seguir ahí. Entonces, aún así, seguir obedeciendo, porque Dios nos muestra la promesa, pero no nos muestra el proceso que tenemos que pasar cada uno para recibir esa promesa, ¿cierto? Cada uno tiene su promesa. Ellas en una reunión, pues las escribimos. Entonces, porque si no pasara eso, imagínense, el que está pidiendo pasar el año, entonces pase el año y al otro año entonces diga, Señor, soy yo otra vez, necesito que me ayude a pasar otra vez el año porque... ¿Sí? Y en todo, Dios le dio una oportunidad de pasar el año y en todo el otro año no estudió tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque sigue teniendo el carácter que tiene, no lo ha cambiado. O que la persona que tenga el negocio, Señor, necesito la gente, llega un montón de gente y usted no tiene preparado ni los productos, no tiene preparado para la cantidad de personas que le van a llegar, ¿cierto? Se le acaba el negocio porque no lo supo administrar. Entonces cada uno de esas recompensas, de esas promesas que Dios nos da, es porque ya tenemos el carácter, ya tenemos los recursos para poder hacer todo eso. Entonces, todos los procesos que Dios hace con cada uno de nosotros es para que cuando lleguemos a esa promesa sepamos qué hacer, que nuestra fe esté puesta en Él, porque ya hemos visto en el proceso cómo Él nos ha ayudado, ¿cierto? Ya visto que en todos esos problemas que hemos tenido, ya sabemos cómo Dios actúa, ya sabemos, bueno, ya puedo confiar en Dios porque ya he tenido una comunión tan grande que ya sé cómo se mueve. Entonces,
cómo nos ha sacado de problemas, cómo nos ha consolado y cómo nos ha estado acompañando en cada situación. El segundo punto es la fe para milagros. Entonces, y un gran ejemplo de esta historia, que no está acá en los héroes, es en Lucas 8, 44, 46. Ella se le acercó diciendo por detrás, tocó el borde de su mano y al instante y al instante cesó Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. Bueno, entonces, el segundo punto es la fe de milagros, ¿cierto? ¿Qué pasó con la vida? Tocó a Jesús y se sanó. Entonces, este es un gran ejemplo de lo que vamos a ver, y es que la fe permite conectarnos con el poder de Dios. Entonces, este poder lo podemos ver cada uno de los héroes que vimos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando creemos, pues tenemos poder. Entonces, la viuda, cuando tocó a Jesús, imagine Jesús en un tumulto, ¿cierto? Y todo el mundo tocándolo, no, Jesús, aquí, que sáneme, que... Entonces, y llega alguien y le toca a usted la ropa, un hilo de la ropa, y se sana. O sea, Jesús, para saber que sacó poder, que otra persona necesitó poder para poderse sanar, gracias a esa fe, él obviamente se dio cuenta y por eso preguntó, ¿qué me ha tocado? Porque se dio cuenta que de él salió poder para poder sanar a esa persona. ¿Por qué? Porque la viuda tuvo fe. Entonces, ellos tuvieron poder gracias a su fe que tenían en Dios, ¿cierto? Porque si Dios le dice a Moisés, bueno, bueno, párese acá y abra el mar. Sí, ¿no? Y pues en la historia dice que Moisés no, se están preguntando ahí con Aarón, que cómo. Entonces Dios le dice, pero usted ya sabe, ponga ahí la vara y abre el mar. Entonces, ¿qué hizo Josué? Tuvo fe para poder abrir el mar. Entonces, Josué detuvo el sol. Imaginen ustedes detener el sol. Entonces, ¿por qué? Porque había una batalla, necesitaba más tiempo. ¿Qué hizo? Imaginen la fe que tenía para poder detener el sol, que no es mucha tampoco que lo que Jesús pide, sino como un grano de mostaza, pero tuvo fe. Entonces, todo esto lo hicieron porque tenían una total confianza en Dios, porque obedecían, porque estudiaban la palabra de día y de noche, ¿cierto? No solo es venir acá los jóvenes, o solo es venir los domingos, o cuando me acuerdo de Dios, entonces, no, que estoy enfermo y necesito salir para un paseo, entonces ahí sí se acuerdan de Dios y, ay Señor, por favor, ayúdame. Entonces, porque estudiaban la palabra, porque le ponían en práctica. Estos personajes conocían tanto a Dios que tomaban sus decisiones con Él y hacían cambiar de opinión a Dios. Entonces, Abraham, uno es. Entonces, en Juan, ya para terminar, Juan 14, 12, te lea.
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. Bueno, entonces dice, en TLA, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. Y como yo me voy a donde mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Habla Jesús, ¿no? Nosotros también podemos hacer eso y hacer mucho más de lo que dice el versículo, solamente teniendo fe. Bien, entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a tener un tiempo con Dios y le vamos a decir, obviamente la pregunta aquí es, al principio pregunté qué fe queríamos tener, ¿cierto? Pero acá la diferencia es que la fe para milagros sirve que para bendecirnos a nosotros, también sirve para bendecir a otras personas. Y la fe para el carácter es solamente para nosotros, ¿cierto? Solamente para sabernos cómo comportar, sabernos para nuestra vida personal, saber qué hacer en los problemas, ¿sí? Es tener la cabeza fría y solamente confiar en Dios. Entonces vamos a orar y le vamos a decir a Dios que nos ayude con esos dos tipos de fe, ¿sí? Entonces, Señor, gracias porque tuvimos esta palabra, porque eres tú el que hace todo esto, el que nos da poder para poder hacer milagros, para poder sanar a las personas, como también nos ayuda en estos problemas o situaciones en donde te necesitamos y solo queremos depender de ti, solamente queremos saber de ti, donde tú nos des la solución, donde nos ayudes cada problema, donde nos aumentes nuestra fe para poder tener ese carácter que tú quieres. Y gracias a eso, Señor, podemos también tener la fe para poder hacer milagros, para poder bendecir a esas personas que nos necesitan, a estas personas que necesitan ver un milagro para poder saber que tú estás aquí